Buenos días, Iglesia Kairos. Qué alegría poder conectarnos una vez más a través de estos medios. Dios mediante, pronto nos volvemos a ver en persona. Mientras tanto, vamos a seguir aprovechando el tiempo para meditar juntos en la palabra del Señor. ¿Qué le parece si aún a pesar de esta distancia decidimos concentrarnos y entregar todo en este tiempo de adoración? Porque escuchar la palabra de Dios y preparar nuestros corazones para ello también es una señal de adoración. Y obedecer es la señal de adoración. Así que, ¿qué le parece? Reúna a su familia, abra su Biblia, vamos al libro de Mateo, al capítulo 13. Hoy vamos a ver la parábola del sembrador. Dice Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9 y luego vamos a leer del 18 al 19. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego vamos al versículo 18 y versículo 19, que dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí viene la interpretación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a orar y vamos a seguir hablando, estudiando, meditando en este pasaje. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos, Señor, que nos transforme. Necesitamos que nos transforme. No queremos seguir en nuestra sabiduría humana solamente porque es vana, pero tu sabiduría, tu consejo es eterno y es vida. Es lo que queremos, es lo que nos hace falta y le hace falta al mundo. En el nombre de Jesús, preparamos nuestro corazón y nuestra mente para ti, atentos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si han prestado atención, hemos dejado de lado varios versículos del 10 al 17. Y es porque la semana pasada veíamos la razón de las parábolas. Le preguntaban a Jesús por qué enseñaba con parábolas y Jesús les explicaba. La primera razón era para demostrar que no es por causa del intelecto humano o la capacidad del hombre o aún su propia bondad que uno entiende o recibe la palabra de Dios, sino que los misterios, la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, las buenas noticias, el mensaje de salvación, de reconciliación con Dios, solamente lo puede entender una persona a la que Dios mismo le otorga ese regalo de comprender. No se trata de mi capacidad, de mi intelecto, de mi preparación o de mi bondad. No, se trata solamente de Dios. Y por más que se ponga de manera y de palabras muy simples, la gente alrededor de Jesús no quería entender, no entendía, le pedía señales. Cuando veía las señales que él hacía, le seguían pidiendo más cosas. Entonces, no se trata de las demostraciones alrededor o de qué tan elocuente puede ser el mensaje o qué tan simple o qué tan complejo. Se trata de Dios mismo tocando nuestros corazones. Entonces esto nos debe humillar porque no hay de qué jactarnos. Usted y yo no nos hemos acercado a Cristo o no hemos entendido el Evangelio por algo o algún mérito nuestro, por algo que hayamos hecho, por una señal de superioridad o de mayor capacidad intelectual o nada por el estilo, o mayor humildad o bondad, sino es pura y solamente por causa de la misericordia de Dios hacia nosotros. Dios mismo nos iluminó. Como dice en este mismo pasaje, citando una profecía antigua: viendo no ven. Jesús hacía todo delante de ellos, pero aún así no le creían, no le entendían. Entonces, a esto se refiere. Luego ya entramos a la parábola del sembrador, la explicación. Pero vamos recordando la parábola, ¿no? Sale el sembrador, siembra la semilla, parte cae sobre camino, parte cae sobre rocas, parte cae en tierra con espinos y parte cae en buena tierra. Y vamos a ir semana por semana tratando de ver los distintos tipos de terrenos. Pero primero vamos a entender qué significan cada elemento en estas parábolas. Existe el sembrador,
existe la semilla y existen los terrenos, ¿verdad? Son como los protagonistas. Alrededor de estos tres elementos gira la parábola. Y luego Jesús mismo explica qué representan cada uno de ellos, para que entendamos. Y no nos quedemos pensando que Jesús está dando clases de agricultura o de sembríos. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia sobre estos tres elementos en la parábola del sembrador. Hoy vamos a ver sobre la semilla que cae en el camino. De hecho, en el versículo 18 hasta el versículo 23, Jesús explica cada elemento. De hecho, desde el versículo 18 hasta el 23 Jesús explica la parábola. Pero en otros pasajes de otros evangelios, por ejemplo, el sembrador, dice Marcos 4:14, es el que siembra la palabra. ¿Okay? Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está. Y en Mateo 13, el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. La palabra del reino. Entonces, vemos ahí los tres elementos. El sembrador es el que anuncia la palabra, la semilla es la palabra y las personas, los oyentes, son los terrenos. Y vamos a ver en nuestra vida hoy este terreno junto al camino. Un camino es bastante duro siempre, es compacto, porque han pasado varias cosas por encima, han pasado vehículos, aún en su tiempo pasaban carretas, pasaban caballos, camellos, y todo esto ha hecho que endurezca ese suelo. Entonces cuando cae una semilla, pues no cae en tierra preparada para crecer y dar su desarrollo y al final dar su fruto. Pero en nuestros tiempos también existen los caminos. Yo he crecido toda mi adolescencia en un asentamiento humano donde constantemente iba tractores y primero raspaban el camino porque por las lluvias se hacía muy accidentado. Entonces raspaban el camino, luego lo igualaban y al final venía una aplanadora con esos rodillos pesados y pues aplastaban y aplanaban y endurecían, compactaban el camino. Y ese camino pues quedaba durísimo, ¿no? Durísimo. Y luego con el tiempo mucho más duro aún cuando ya empezábamos a transitar ahí las personas. De hecho, cuando vamos a comprar mayólicas también, nos preguntan qué tipo de tránsito va a ser, porque cuando pasa la gente se puede desgastar la mayólica y despintarse los diseños que tenga, etc. Entonces, ese es el tipo de camino en el que cae la semilla. Y eso es lo que el Señor está tratando ahora de mostrarnos, que hay corazones que están endurecidos por el paso de muchas cosas en su vida. Puede ser decepciones, pueden ser malas experiencias con personas, malas experiencias con instituciones, en este caso como la iglesia, que ha hecho que el corazón se endure. Y cuando escucha la palabra del Señor, la rechaza, pero no tal vez tiene algo directo contra Dios, sino contra las personas, contra lo que le ha pasado en la vida, alguna circunstancia traumática. No solamente es contra las personas o contra las instituciones, también puede ser contra Dios, pero no siempre es contra Dios. Y cualquier situación que ha hecho que nuestro corazón se endurezca para que no lleguen a lo profundo, no nos lastimen, hace que rechacemos a la palabra de Dios en nuestras vidas. Luego dice que vienen las aves, el enemigo, y se la lleva, porque está expuesta la semilla, no ha caído en algún hoyo o no ha profundizado, porque el terreno es duro. Vienen las aves y se la llevan, o algún niño que pasa corriendo ve la semillita, la coge y se la lleva. Entonces debemos entender que va a haber factores que por más que escuchemos la palabra nos la van a quitar. Pueden ser dudas, pueden ser algunos argumentos mentales. Cuando nuestro corazón está duro, le empezamos a hallar, empezamos a enviar nuestros agentes, nuestros pajaritos, nuestros niñitos traviesos a sacar esa semilla, a agarrarla y a jugar con ella.
Entonces una señal de que nuestro corazón está endurecido es que empezamos a rechazar inmediatamente la palabra del Señor, inmediatamente la escuchamos. Y esto puede suceder de hecho con todo. Hay personas que ya lo han llevado también a otro nivel, porque ya no solamente no escuchan la palabra de Dios, sino también en sus relaciones con otras personas. Debemos tener cuidado porque esto es algo que constantemente puede estar pasando en nuestros corazones, así como cualquier terreno que ha sido destinado para sembríos puede endurecerse si no se trabaja en ese terreno, si se transita por ahí, si dejamos que transite gente, ese terreno se va a endurecer. De igual manera, usted puede ser un cristiano ya en la iglesia y dejar que su terreno sea transitado por agentes distintos al sembrador, a Dios mismo. Entonces nuestro corazón puede ir endureciéndose, tal vez no contra Dios en el primer momento, pero sí contra otras personas y luego contra Dios, porque recuerda que nuestro amor a Dios también se mide a través del amor hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. Por lo tanto, tengamos cuidado. Pero así como el terreno más suave o más fértil se puede convertir en un camino si dejamos que transite cualquier cosa por allí, de igual manera sucede a la inversa. Cualquier terreno duro puede ser convertido, trabajado. Cualquier terreno aún accidentado puede ser trabajado y convertido en buena tierra. Y esto debe traer esperanza a los que tienen corazón duro, que preparando el corazón, trabajando, rompiendo aquella dureza, rompiendo aquellos argumentos, aquello que nos alejaba de nuestro deseo de aprender de Dios, rechazando aquello que transita, todo aquello que nos separa de Dios, argumentos mentales, consejos incorrectos, filosofías, ideologías de este tiempo, conceptos terrenales mundanos, y empezando a poner abono y dejando que la palabra transforme, Dios con su propio tractor, por así decirlo, y vaya transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces ese camino duro se puede convertir en una tierra fértil y productiva. Para esto primero debemos reconocer pues que nuestro corazón está duro, porque entonces vamos a empezar a trabajar en él. Mientras no reconozcamos no vamos a poder hacer nada. Si mi corazón está duro, debo empezar a negarme a mí mismo, porque yo soy el que ha permitido que se endurezca. Y debo dejar que Dios con su palabra transforme esa tierra, ¿no? Es como una excavadora, como algo así para destruir esa tierra dura y luego ir poniendo el abono. Y me gusta ver la disposición de uno como el abono. Y finalmente el agua, la luz es Dios mismo, nuestra hambre, nuestra sed de Él, lo que entonces va a preparar nuestra tierra para estar lista para recibir su palabra. Ahora quiero hablarles a los creyentes. Recuerda que él no fue a sembrar en el camino, cayó en el camino. Entonces cayó de manera accidentada porque ese camino no estaba preparado. Entonces muchas veces soltamos la verdad y la escuchan personas que no están preparadas y van a reaccionar de manera no muy grata porque los corazones están duros, pero es responsabilidad del sembrador prepararlos. Entonces usted debe preparar a sus amigos en oración, usted orar por ellos, debemos nosotros prepararlos constantemente hablando del Señor, del Evangelio. Y Dios mismo está haciendo su obra, de hecho, Él está haciendo su obra y nosotros solamente somos sus instrumentos. Pero es responsabilidad de nosotros, los sembradores. Usted, al tener la palabra de Dios, ha recibido el cargo, la responsabilidad de sembrarla también. Prepare a los demás en oración, sobre todo en oración, orando por ellos, para que Dios haga su obra en sus vidas. Además te animo a que abras tu casa para ser un centro de conversación donde preparas el terreno. Y luego Dios mismo, a través de lo que vas haciendo, va a hacer su obra en ellos. Abre tu casa para hacer un tiempo de conversación, de estudio de la palabra, de meditación juntos, de oración, pero abre tu casa. Te animo, Iglesia Kairos, a que abras tu casa para invitar a tus vecinos, para invitar a tus amigos. Abre tu casa. Que sea un grupo donde la gente puede experimentar, un grupo de experiencia, un centro de experiencia de Dios.
No tienes que ser parte del Team D, del grupo de líderes. Abre tu casa para que la gente pueda ir. Puede ir a ver una película y de paso preparar sus corazones, orar, meditar juntos en la palabra del Señor. Hazlo. No hay pierde en servir al Señor. Abre tu casa. Tú eres el sembrador de la semilla de la palabra de Dios. Recuerda que al final de los tiempos vamos a pararnos frente a Dios y le vamos a dar cuenta de la obra que hemos hecho para su gloria. Y tus amigos, tus vecinos, ellos necesitan recibir a Jesús. Ellos necesitan, como tú lo has necesitado, como tú has sido alcanzado por la misericordia de Dios, ellos necesitan ser alcanzados también por la misericordia del Señor. Así que abre tu casa, establece un día, puede ser martes, un horario, 4 de la tarde, 8 de la noche, para invitar a tus amigos una vez a la semana, invitar a tus vecinos una vez a la semana, hacer alguna actividad y aprovecha para sembrar la semilla del Señor en ellos. Hay esperanza aún para el camino más duro, recuerda, para el terreno más duro, donde uno en un terreno a veces no puede ni cavar una vez para desacelerar la velocidad de los vehículos que pasaban por mi casa. Mi papá nos mandó a cavar una pequeña zanja a lo ancho de todo el camino y era súper difícil porque el terreno era muy compacto. Y así hay muchos corazones duros, pero no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Sigue trabajando, preparando el corazón de las personas. Tú mismo, si ves que en tu corazón necesitas prepararte, trabajarlo, entrégale al Señor esa área y hazlo. Vamos a orar y vamos a pedir que esta palabra se haga verdad en nosotros y no solamente conocimiento vano y pasajero. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es esa semilla hermosa que podemos recibir y que puede dar fruto. Eso te pedimos, Señor, que dé fruto en nosotros, que sea sembrada. Y si nuestro corazón tiene algún área que está dura, Señor, ayúdanos que no sea más dura, que pueda ser transformada en un terreno fértil para dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Finalmente, úsanos como sembradores de tu palabra para hablar de Jesús a todo aquel con quien nos cruzamos en el camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Ha sido un gusto poder verles, poder conectarnos, mejor dicho. No nos vemos con algunos. Ya nos veremos. Pero mientras usted tenga la oportunidad de abrir su casa, contactar a otras personas, predicarles el Evangelio, hágalo. Estamos en contacto, les enviamos la enseñanza para los niños a través de los grupos de WhatsApp. Bendiciones.